Bienvenidos al segundo episodio de la aventura veraniega, periodismo y NBA. Para los que os perdisteis el primer episodio, rápidamente os explico. Charlas de las dos cosas que me generan más pasión y trabajo, el periodismo y la NBA, como dice el título. Conmigo y con algún referente del periodismo, de la NBA, en España. Y hoy el invitado es un gran amigo, Nacho Losilla. Nacho y yo nos conocemos desde 2018, cuando empecé a escribir sobre los Celtics en The Wing, un medio que Losi creó con otros dos locos, como Alex y Yago. Desde entonces solo lo he visto crecer y mejorar hasta convertirse en lo que es ahora. Ha pasado por la web oficial de la NBA y desde hace un par de meses ha apostado por sí mismo. Quiere vivir de lo que le apasiona y no puedo hacer más que apoyarle en esta aventura. Tiene todas las redes sociales activas y un podcast imperdible, principalmente porque para mí Losi es el mejor podcaster de NBA en español. Se lo he dicho varias veces, lo he dicho públicamente y en la entrevista lo repito. Se le da todo bien, pero el podcast aún mejor. Y si la semana pasada con Rabinal fue un debate sobre el periodismo desde un punto de vista más crítico, esta semana Losi me abre la mente a otras maneras de entenderlo. Así que espero que disfrutéis de la charla. Nacho Losilla, buenos días para mí, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Alejandro Gaitán. Como siempre, un placer charlar y grabar contigo. La primera vez que grabamos juntos, eso debió ser en 2018, yo creo, ¿no? ¿Todavía? Probablemente, ¿no? Ya no sabría ni situar. Ya me sucede una cosa que ya se mezclan después de tantos años grabando, mezclando, haciendo cosas. Bailan las fechas y demás, pero sí, yo entiendo que sería por ahí, ¿no? Y además tuvimos una época en la que grabamos mucho. Sí. Demasiado, Bueno, quizás. mi primer año en Toronto, digamos que tenía bastante tiempo libre. Y la ventaja de estar en Toronto, algo que no mucha gente puede decir. Y sí, grabamos mucho, pero oye, ha salido bien para los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, Ya está. por ejemplo, yo recuerdo que la época en la que estuvimos ahí más a tope grabando, que fue la época de The Wing, me fastidió un poco porque fue un poco como le sucede a muchos proyectos, ¿no? Que la gente halaga más el proyecto o muestra más las bondades en redes cuando anuncia que se va a morir, ¿no? Ujú. No durante el tiempo del proyecto. Ha pasado con otros proyectos, ¿no? Que me ha salido en Twitter no sé qué revista digital cierra, no sé qué podcast cierra, incluso de otros ámbitos, no tiene por qué ser solo del baloncesto, ¿no? Porque al final se pueden encontrar un montón de puntos en común. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es productor de música y su mundillo en muchas cosas es muy similar al nuestro. Si Ujú. tú te dedicas a hacer contenido de videojuegos o de otra cosa también, ¿no? Y me han salido en muchas ocasiones proyectos que ves que tienen su apoyo en redes sociales, que anuncian que no pueden seguir porque no lo han conseguido llevar al nivel de un negocio y que sea viable para las personas que están ahí dentro, y que de repente reciben un mare magnum de comentarios, de halagos, de tal, que A- dices, Apoyo emocional, que se llama, eso ¿no? es, dices, si la mitad de los que ahora estáis dando las gracias hubieseis consumido ese contenido, ya no te digo pagando ese contenido, sino consumiendo ese Ya. contenido, a lo mejor ese proyecto seguiría con vida. Sí, es cierto, es cierto. Al final la gente no es consciente, pero el objetivo de cualquiera de nosotros pasa por monetizar, o sea, convertir lo que Mm, hacemos en un sustento para poder comer una vez al día como mínimo, mm. tres a ser posible. Eh, Sí. que no es pedir mucho. No, 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 que es, de hecho, es el mínimo y claro, ¿qué ocurre? Que también es cierto que hoy en día es tan complejo y el periodismo ha cambiado tanto. Tú y yo, el periodismo que hemos vivido no es el periodismo que consumimos de pequeños, por así decirlo, ¿no? No. Y de hecho, hace no mucho veía una entrevista de Susana Guas, que encima es una persona que ha podido entrar en el mundo de la comunicación pues con un padrino que no ha podido tener todo el mundo, que oye, pues eso también es tenerlo, Ayuda. eso es. Luego ya otra cosa es lo que tú demuestres o no en las oportunidades que te dan, ¿no? Pero desde luego no todo el mundo tiene un padrino así. Y ella misma decía que si volviese ahora a la universidad no estudiaría periodismo. Que, o sea, fíjate, desde su posición, estando en buenos programas, seguro que con un sueldo muy por encima del de la media de trabajadores de periodismo en este país, ella misma incluso te dice que no estudiaría periodismo por ya no tanto por la degradación de los puestos de trabajo, de los salarios, de las condiciones que hay en la gran mayoría de cargos, sino por lo que se puede hacer, por lo que te dejan hacer, por lo que es el trabajo Ujú. del periodista en el día a día, ¿no? Y creo que eso es un poco lo más triste de la profesión hoy en día. ¿Tú volverías a estudiar periodismo?
No, pero yo esto la verdad que ya lo decía, lo decía casi desde segundo y tercero. De hecho, me pasó un día en una charla con Adri Mercader, con estadísticas NBA, que yo creo que justo estaba yo terminando la carrera y él estaba como pues a la mitad o no sé en qué año estaría, pero él todavía estaba cursando la carrera y recuerdo que me dijo, ¿qué consejo le darías a un estudiante que está empezando periodismo? Y le dije, que deje la carrera. Todavía está a tiempo. Y lo digo cero hate, lo pienso de verdad. Tú al final te puedes dedicar al periodismo sin la carrera y salvo que la vayas a hacer en una universidad privada, que sí que te va a dar una formación más ajustada a la vida real, te van a enseñar SEO, te van a enseñar redes sociales, vas a poder hacer grandes contactos. Es que la universidad pública, por lo menos lo que yo he conocido aquí, es un ente completamente desfasado que te dice que no, el periodismo deportivo te lo repudia desde el día uno, cuando precisamente en un sitio donde se supone que la universidad, ¿no?, uno de los puntos de culmen de la cultura y demás, me deberías enseñar a hacer un buen periodismo deportivo, no a decirme, no, el periodismo deportivo está prohibido, no lo toques, si vienes aquí. Y en el momento que tú dices quiero hacer periodismo deportivo, muchos profesores ya identifican como que tú perteneces al sector obligatoriamente del fútbol y que quieres hacer un periodismo de chiringuito. Dices, oye, hay muchas formas de hacer periodismo deportivo y que precisamente los profesores lo estéis censurando me parece algo absolutamente terrible. Entonces, creo que hay muchas cosas que están mal desde el periodismo, empezando por las bases, y creo que la carrera de periodismo hoy en día en la universidad pública es un engañabobos. Bueno, yo lo hice en la privada, pero mis 2 primeros años fueron de comunicación, no de periodismo. Entonces me juntaron con gente que hacía relaciones públicas, publicidad, cine. Aquí fue horrible, de verdad. Suspendí yo creo el 70% de las asignaturas. No ¿Qué tal te exagero. lo pasaste? Me lo pasé muy bien. Eso es lo importante. Me lo importante. pasé muy bien. Pero luego en tercero y en cuarto sí que era solo periodismo. Y ahí ya te digo, saqué de las mejores notas de la clase, ahí fue cuando hice los contactos, las prácticas y todo eso. Pero a mí me coincidió que yo estudié la carrera, porque yo soy mayor que tú. La gente no lo sabrá, pero yo soy mayor que tú. Yo estudié la carrera justo en mitad de la conversión. O sea, en mitad de cuando pasamos de ser un periodismo clásico al periodismo digital. Y yo tenía, de verdad, una asignatura de periodismo digital. Una. Y en cuarto de carrera, cuando la mitad ya estábamos... yo estudié con gente que todavía no tenía Twitter, por ejemplo, y que querían ser periodistas, no tenían Twitter y no usaban redes sociales. Claro, a mí me pilló una época complicada, porque fue justo el punto de conversión. Pero bueno, y entre crisis, además. Y entre crisis, que sabemos que al periodismo le pegó muy duro, entonces encima es que saliste en un momento ahí... Sí, complicado. Sí, completamente privilegiado. Porque a la que acabé la carrera me fui a vivir a la otra punta del mundo. Tiene sentido. Claro. Eso me lleva directamente a la primera pregunta, que además contigo es perfecta porque seguramente eres la persona que mejor identifica ambas de todas las personas que van a estar por aquí. Que es, ¿te consideras? Es que ni siquiera sé si has abierto el guión, la verdad. Sí, lo he abierto. ¿Te consideras periodista o creador de contenido? Debo decir que el término creador de contenido no me gusta. Me suena mal. Es cierto que hay creadores de contenido. O sea, yo, por ejemplo, técnicamente cuando estuve trabajando con NBA, el puesto era creador de contenido. Pero es cierto que me suena mal. Me suena mal, no sé si es porque se ha prostituido demasiado y se utiliza ya con una persona que sube vídeos bailando con poca ropa, ya es creador de contenido. Y una persona que te hace contenido científico avanzado y tal es creador de contenido. Que ojo, yo no estoy criticando, porque luego, evidentemente, hay gente que hace contenido muy simple y le funciona mucho mejor. Y si le funciona mucho mejor es porque hay gente detrás. Y si hay gente detrás es porque a lo mejor es lo que demanda la gente. Entonces, aquí el soberano es el público, eso está claro, ¿no? Y me hace gracia cuando se hace viral que una influencer aparentemente estúpida se queja en redes sociales. Todo el mundo está hateando, pero dices, oye, pero si precisamente ella está en esa posición, porque la habéis puesto vosotros ahí. Entonces, no sé muy bien. Ya te digo, es un mundo que es bastante curioso, pero yo me considero periodista. A mí lo que siempre me ha gustado y lo que me gusta hacer es contar historias, analizar, entender, dar la chapa, no sé, en fin, a mí me gusta hablar y contar historias. Es cierto que también yo, por ejemplo, en los últimos años sabemos, y por ejemplo los periodistas, creo que hacemos mucho debate sobre lo que es periodismo, sobre dónde está la línea, entretenimiento, no entretenimiento, tal. Pero yo creo que ya una cosa es lo que debatimos nosotros, pero luego muchas veces el público, que es al que hay que llegar y al que tú te tienes que ganar, yo creo que no se hace tantos debates y que a mí, por ejemplo, ahora el otro día un
Me encontré hace 2 días a un amigo del barrio, iba a charlar, volviendo a casa, me lo encuentro, ¿qué tal? No sé qué. Y me dice, bueno, tú ahora eres influencer. Digo, por la cara, ¿no? Entonces, ahora mismo la gente ya mezcla términos y da un poco... Para mí ese es el término faltoso. Creador de Sí, contenido no lo es. Influencer ya es cuando ya tiene una connotación negativa. Pero también lleva dinero detrás, claro, claramente. claro. Entonces, connotación negativa, pero por ejemplo, Santa Olaya, pues es creador de contenido, pero yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, si influencer es una persona que influye en la gente, para mí, y por ejemplo, obviamente a mí una persona, por ejemplo, una mujer que haga contenido dedicado de moda y maquillaje y demás, que es un sector muy demandado en redes sociales, yo no soy su target, es decir, a mí no me va a influir lo más mínimo. Claro. Pero a mí una persona, a lo mejor que haga una cuenta de vídeos históricos, que me gusta, o de vídeos de cine, que me gusta, sin ser yo aquí un súper experto, va a influir mucho más en mí. Entonces, por eso a mí el término este influencer, si es una persona que tiene muchos seguidores, pero simplemente le ponen qué guapa eres, que no sé qué tal, sí tienes muchos seguidores, mucha audiencia, estás impactando mucho en el día a día. Okay. Pero creo que al final influir es no solo eso, sino el tiempo que puedes ocupar en la cabeza de una persona a largo plazo. Porque yo creo que al final estamos, en la época actual, realmente todos, tú, yo, pero también peleas contra Netflix, peleas contra todo el mundo, lo que estamos luchando es por la atención de la gente, que es lo más valioso y lo más complicado hoy en día. Y somos competencia todos de todo, pero de absolutamente todo, desde... el tiempo que abres el móvil, si te vas a TikTok o te vas a YouTube a ver unos shorts o a ver un canal o a ver otro. O a un podcast, que podcast puedes escuchar 10.000. Entonces, la realidad es que todos somos competencia de todo por el tiempo de la gente, que es lo más valioso que hay. Y hoy en día tienes más estímulos, más podcasts, más vídeos, más no sé qué, que nunca. Entonces, al final competimos todos contra todos y yo creo que la realidad es, o el punto clave, que tú tengas más o menos seguidores, más o menos etiqueta de que tú consigas quedarte en la cabeza de la gente el mayor tiempo posible. Creo que ese es el verdadero éxito, no conseguir un par de meses viralidad, no. Que tú a largo plazo, aunque tengas 10.000, 5.000, 20.000 o 500.000 seguidores, que la gente piense en ti, que la gente piense en, ostras, pues este tío lleva 2 meses sin subir un podcast, ¿por qué es? Voy a preguntarle, voy a mandarle un mensaje porque quiero escuchar su contenido, quiero tal... Si al final solo consigues viralidad más o menos vacía y te dura un tiempo limitado, no creo que seas capaz de construir algo sano y sostenible al medio plazo, que creo que eso es lo interesante y lo que buscamos la mayoría, creo. Los periodistas. Sí. Para mí, volviendo al debate que comentabas, que sí que es cierto que lo tenemos los periodistas mucho más que la gente de fuera del sector, por decirlo así, para mí la diferencia es en el objetivo del mensaje. Porque es lo que dices tú quieres informar, tú quieres dar la chapa, tú quieres dar tu opinión. Para mí hay un sector de la creación de contenido, volviendo al periodismo NBA o volviendo a la NBA, que el objetivo no es informar, el objetivo es o bien conseguir clics o visitas o lo que sea, o bien esparcir rumores que no tienen ningún tipo de sentido. Creo que para mí esa es la diferencia. Pero entre ser periodista o no serlo, no entre ser periodista y creador de contenido. Porque, por ejemplo, yo hablaba con Sergio Rabinal en el podcast que salió el lunes pasado, que todavía no ha salido cuando estamos grabando tú y yo. Para mí, él y yo hablábamos de que, como lo entendemos nosotros, el periodismo nace de la escritura. Sí. ¿Vale? Pero claro, ¿cuándo fue la última vez, por ejemplo, que tú te sentaste a escribir un artículo de esos que escribías en The Wing? Yo llevo sin escribir un artículo de NBA, de los que hacía en The Wing o de los que he hecho incluso en NBA, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Claro. Y por ejemplo, en DAZN yo lo que escribía, pude escribir alguna cosa alguna vez, pero era casi todo orientado a SEO o a búsquedas de algún momento o de alguna historia. Pero también ahí debo decir que yo entiendo también el cambio actual en el sentido de... Sí. Es que la gente ya no lee. Entonces, si vas a hacer un artículo, si te vas a matar a hacer un artículo y ese artículo no lo va a tener... O sea, tú, por ejemplo, si coges y dices, ostras, tengo una opinión controvertida, entre comillas, sobre X cosa de baloncesto, que además está cimentada, porque, joder, al final nosotros somos personas que si tú das una opinión, podrá haber más o menos gente de acuerdo, podrá levantar más o menos escamas. También sabemos que es algo que funciona mucho hoy en día, tirar
opiniones un poquito más exacerbadas, porque es cuando generas engagement y la gente te responde, y al responderte más comentarios y más tal, y es lo que se busca hoy en día, de nuevo la atención de la gente. Y hemos visto gente, por ejemplo, en el mundo del fútbol, no recuerdo cómo se llama ahora, creo que se llama Will, un tío que hacía vídeos que lo único que decían eran hot takes súper, que la mayoría, todo el mundo te dice que está en contra. Y es una persona al final que ha alcanzado fama, reconocimientos, seguidores, no sé qué, solo haciendo ese tipo de contenido. Pero ya te digo, se me acaba de pirar completamente la pelota. Pero bueno, a lo que iba es que si tú, por ejemplo, tienes una idea para un artículo, tú haces ese artículo, le pegas horas a hacer ese artículo, que si quieres que sea un artículo trabajado, con más tú el conocimiento que ya tenías de antes para preparar ese artículo, al final no solo es el tiempo que le estás dedicando a ese artículo, sino todo tu bagaje, todo tu tal, dejarlo, que cada letra, que no sé qué, si lo quieres dejar bonito, que te quede un artículo perfecto, te va a llevar tiempo, te va a llevar tu rato, y luego a lo mejor ese artículo lo va a leer muy poca gente. Tú coges esa misma idea, la llevas a un guión de un vídeo corto. Incluso si dices, oye, mira, pues yo a lo mejor no soy la persona que tiene más ritmo hablando a cámara, o no soy la persona que más tal, ¿qué puedo hacer? Es que hoy en día tienes ya herramientas de inteligencia artificial, puedes llenar todo el vídeo directamente de imágenes, que no salga tu cara ni un momento. Hay un montón de gente que tiene cuentas de lo que llaman faceless, sin sacar su cara, y que se están forrando con sus cuentas. Entonces, hoy en día tú coges y esa idea de un artículo te la está pagando un medio, la llevas a vídeos cortos, y es que te va a funcionar. No, absolutamente. Te va a funcionar mejor. Absolutamente. Te va a costar menos y te va a dar más resultado a medio plazo. A mí es que me cuesta mucho, tío, editar toda la parte esa. Es un coñazo. O sea, es un coñazo. Y a mí, por ejemplo, el tiempo que gasto en escribir un artículo, que supongo que lo tengo mucho más normalizado, y el tiempo que gasto en editar un vídeo, si el resultado es el mismo, digamos, me lo ven 1000 personas, ¿vale? Me siento mucho peor por el vídeo que por el artículo. Porque realmente que 1000 personas entren a leer un artículo es un éxito. Sí, o sea... Pero que 1000 personas vean un vídeo, porque primero no sabes cuánto han visto el vídeo, o bueno, entras a las analytics y tal, pero a mí me pasa eso, realmente. A mí me pasa, evidentemente es personal, o sea, yo no tengo la capacidad de hablar delante de la cámara que tienes tú, por ejemplo. Bueno, yo... Pero, o sea, pero es lo que te digo, mira, por ejemplo, David Casas, para mí es un buen ejemplo de una persona que, sin a lo mejor tener el mayor ritmo, el mayor tal, que sabemos que en los vídeos hay que... un poquito tal, y quieras o no hay que darle un poco de... quizá yo... Y yo hay veces, por ejemplo, revisando los vídeos, digo, aquí he abusado un poco de tal, pero es que hay que darle, sobre todo a los cortos, un poco de tal, porque si no es complicado que se hagan más virales. Pero para mí David Casas, por ejemplo, es un gran ejemplo de una persona que dice, oye, pues yo a lo mejor no tengo el mayor ritmo hablando, el mayor tal, pero ha conseguido encontrar su nicho de me hago los vídeos así todo con imágenes, todo con tal. Entonces, yo creo que al final es cuestión de encontrar tu y yo sí que estoy convencido que a día de hoy, si tú eres una persona que quiere hacer contenido, vas a encontrar muchísimas más opciones en el entorno digital que en el periodismo. Entonces, alternativas hay, seguro. Sí, y sobre todo porque yo, por ejemplo, ahora cuando me marché de Dazón, me hizo gracia un comentario que me hizo mi madre, que me dijo, porque en general no, pues lo típico de si dices, oye, voy a dejar un buen puesto, tal, no sé qué, pues se supone que va a haber mucha gente a tu alrededor que te diga, tío, pero ¿cómo haces eso? ¿Estás loco? Tal. De hecho, por ejemplo, Sergio Vegas ahí me dijo, prepárate para que la gente de tu entorno te diga que estás mal de la cabeza, que qué haces. Y sorprendentemente no, la gente me apoyó mucho, tanto a nivel laboral como personal. Nadie me ha dicho, tío, ¿qué haces? No hagas esto, tal, incluido mi jefe. Entonces, eso siempre viene bien. Pero sí que, por ejemplo, mi madre al principio era un poco como más... Ostras, Nacho, tal, yo lo entiendo, son mis padres, tienen que pensar en eso, también pensando en que me vaya yendo de casa y esas cosas, ¿no? Claro, pero claro, que entonces ahí hay batallas. Pero yo le decía a mi madre, porque ella me decía, joder, es que Nacho, no puedes dejar este puesto, llevas ahí en Dazón ya 5 años, tal, es un buen trabajo que te puede durar mucho. Digo, mamá, en un año me pueden despedir. O sea, sí, yo estoy en una buena posición, sé que en el equipo en el que yo estaba de social, entendía yo, hasta donde yo sabía, que si tenían que cargarse gente, yo no iba a ser el primero, pero es que esas cosas en las grandes empresas, y más hoy en día, cambian de un día para otro, y tu jefe y tu jefe te puede decir, no, tú estás 100% garantizado, y llegan al día siguiente y se cargan a tu jefe y te cargan a ti. Entonces, yo le decía a mi madre, mamá,
no está nada garantizado hoy en día en ninguna empresa, menos todavía en el periodismo. Entonces, y luego te diría, Gaitán, que hay un fenómeno poco comentado. Yo hablé con nuestro querido Yago Cousiño en su día para poder hacer quería hacer yo algún tipo de seminario para hablar de periodismo y tal. Lo que pasa es que justo vino el COVID y pues lo dejamos un poco aparcado, pero es una idea que siempre me hubiese gustado desarrollar. Se habla poco a nivel público de cuántos periodistas están puteados trabajando, pero puteados nivel de que hablas con ellos y todas las veces que hablas con ellos, o el 90% de veces que hablas con ellos, te dicen que están hasta el gorro. Y entonces es un problema serio. Y creo que yo lo he vivido eso en tercera persona, ¿eh? O sea, me refiero, yo Sí. he estado en redacciones y he visto gente estar harta. Yo por suerte nunca he trabajado en una redacción como trabajo full time. Siempre he sido, o era becario o luego he sido freelancer, contractor. Pero sí que es verdad que no solo estamos el sector explotados y haciendo un trabajo que no nos gustan, sino que en general estamos de mal humor porque ya sea el jefe, los horarios, el salario, que coño, que importa. Es cierto, o sea, realmente el trabajo de periodista es precario y es negligente respecto a la profesión. Sin duda, sin duda. Sí, sí, y yo creo que también hay gente que no sabe, que no sale de la carrera teniendo esto tan claro como deberían, y creo que ahí de nuevo en la universidad deberían hacer un trabajo bien de insistir de, oye, si tú estás aquí, tiene que gustarte mucho esto, tienes que tener verdadera pasión por comunicar, Sí. tiene que gustarte mucho. Lo que tú decías antes, yo también me encontré gente en la universidad, a la universidad llegó un momento que me desenamoré completamente, me desencantó lo que veía ahí en el Lógico. día a día de formación y pasé un poco ya de esa parte y a lo mejor me iba más al bar con los colegas y me lo pasé muy bien. Pero es cierto que a mí me decepcionó profundamente la universidad. Yo iba con ganas de por primera vez en mi vida estudiar lo que yo quería y fue una decepción bochornosa el decir aprendo más yendo el viernes 3 horas al WeThink al partido de Euroliga acreditado que toda la semana dando Claro. clases con profesores en la universidad. Es de auténtica coña, ¿no? Y me está costando no sé cuántos euros al mes, ¿no? Y me está... No es una crítica a los profesores, al final ellos buscan el trabajo que pueden porque ellos también han estudiado periodismo, pero es que la mitad de los profesores que teníamos no tenían experiencia profesional más allá de 2 años de carrera. Sí. ¿Cómo me va a enseñar a ser periodista una persona que no ha podido, que no le han dejado ser periodista por cómo está todo esto? Es un sinsentido, ¿no? Y bueno, ya te digo, al final se me está, ya te digo, bueno, lo hablábamos antes fuera de micro, he vuelto de viaje y todavía estoy un poco, yo creo que hay cosas que se me van de la cabeza, a veces las quiero decir y se me van, pero sí, en general es una situación muy precaria y creo que no insisten lo suficiente, creo que no hablan lo suficiente. Me salió hace poco típico vídeo que van a las facultades a preguntar cuánto esperas cobrar y luego ponen la carrera y tal. Salía una periodista que decía 3.500 euros al mes. Sí, claro. Sí. Claro, dices, yo creo que estás desubicada en general de cuáles son los salarios en España, ¿no? Considerando que el salario medio son 25.000. Igual Susana Wash los tiene. Claro, Los 3.500. a lo mejor era su sobrina y no lo sabíamos, Claro, ¿no? claro. Y oye, que si tú eres periodista y ganas 3.500 euros al mes, me alegro mucho por ti, salvo que seas la típico parásito de redacción o de oficina, que también los hay. Pero la realidad es que... Y luego también las empresas aprovechan de ello, porque si saben que el periodismo está mal y sé que hay muchos periodistas desesperados que necesitan cualquier cosa para trabajar, pues te ofrezco una mierda y lo vas a aceptar porque lo necesitas. Entonces, Bueno, los falsos autónomos. bueno, en eso es el una periodismo. cosa. Eso es una cosa. Es que podríamos estar 6 horas hablando de... Y eso que ya te digo, yo hace una década que no pienso una redacción en España. Lo de los falsos autónomos es terrible, y sobre todo eso, ves que hay gente que lo tiene que aceptar y claro, al final el problema... yo, por ejemplo, nosotros en Dazón teníamos un equipo, yo tenía un equipo de colaboradores que estaban en buenas condiciones, es decir, ellos no es como en otros medios que estaban cobrando 4 perras y que saben cómo les tienen y que luego también hay empresas muy grandes que han tenido denuncias y tal y que esto tampoco sale demasiado a la luz, se entera la gente del mundillo y ya está. Porque claro, también hay ese punto de miedo y es lógico de, ostras, claro, y de hecho yo incluso ahora hablo con más cautela, porque dices, joder, es que si hablas muy alto a lo mejor No te abren la puerta luego. no te abren la puerta de ningún lado. Entonces, Claro. Sí, porque el mundo es pequeño, o sea, los jefes se conocen todos Sí, entre sí, todos. sí. O sea, los jefes luego, cuando
sea el evento social de no sé qué de Florentino Pérez, van a ir todos. Entonces, ellos hablan. Sí, 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 no, es complicado. ¿Y qué ocurre? Que al final, como te dicen, es que si tú no lo coges, lo va a coger otro. Y luego también las colaboraciones gratis. Yo el único caso en el que entiendo colaboraciones gratis es si tú, por ejemplo, ya estás trabajando con un medio y te pagan bien y tal, y pues, oye, mira, os he hecho estas cosas esta semana, venga, os hago esta cuarta, me da igual, la hago Sí, porque tú desinteresadamente digas, no, mira, venga, esto te lo hago yo por tal, casos excepcionales, o luego de verdad, porque, y que esto encima manda cojones, que es uno de los casos que se suele criticar en redes, pero yo entiendo que si tú eres un chaval de 18 años y colaboras en Babel, que Babel te pague en acreditaciones. O sea, me refiero, yo eso sí que lo entiendo y lo comparto. Obviamente, si Babel luego no está sacando 5 millones por detrás, si no estás timando a la gente y si no estás explotando a la gente. Luego hay diferentes niveles. Pero yo entiendo que si tú eres un chaval de 18 años, si te quieres dedicar al periodismo, debes tener pasión por comunicar, pasión por contar las cosas, por escribirlas, por lo que sea. Tú quieres aprender, te metes a escribir en un sitio, escribes una serie de artículos a la semana y la forma en la que te pagan es una acreditación que es un acceso muy valioso que te va a permitir hacer con contactos, 18 aprender, años. moverte, claro, con 18, 19 años en la época de la universidad. Yo ahí lo entiendo hasta que haces las prácticas. Ya más después de ahí es otra cuestión. Yo esos son los únicos casos que entiendo, vaya. Pero es lo que dices tú, es que si no lo aceptas tú, lo va a aceptar otro. Por la Sí, desesperación del sector. sí, sí, sí. Es una putada, Eso es lo pero es la terrible. realidad. Es Sí. lo terrible Eh, y con mala pinta no tiene tampoco visos de cambio a medio plazo, ¿no? De hecho, si evoluciona de alguna manera, te diría que incluso a peor, vaya. a peor. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso nos lleva a la era del apostar por uno mismo, que es literalmente lo que has hecho tú este verano. Sí, la verdad es que venía... hubo gente que me escribió pues pensándose que a lo mejor me había dado un flux o que había estado... que había... No sé, o sea, se pensaron... Me escribió gente, amigos míos, diciéndome, ostras, tío, pero todo bien, típico amigo que a lo mejor no ves todas las semanas y que a lo mejor pues yo justo no le había contado lo de la excedencia porque tampoco pues tampoco voy gritando a los cuatro vientos lo que hago con mi vida, lógicamente, ¿no? Claro. Y que se pensaban, pues no sé, que había sufrido yo algún tipo de crisis personal o que había pasado ¿La por crisis de los 40? adelantada 10 años, Claro, sí, pero sí, Express. Te llegó sí, muy no, pronto. pero que en el momento que tú dices, oye, dejo mi trabajo, pues hay gente que se piensa que estás jodidísimo, ¿no? Que estás fatal. Es cierto que me ha sentado bien, es cierto que es un paso que necesitaba dar, pero que es cierto que es un paso que llevaba planeando desde hace mucho tiempo y que yo a mi jefe desde hace muchos meses, incluso desde hace años, yo le conozco desde que entré en NBA y NBA estaba en DAZN, yo le conocía desde el principio, luego fue él el que me ofreció el puesto de DAZN para cambiar. Él sabía de sobra cuál era mi objetivo a medio plazo. Sí que es cierto que lo he adelantado porque pensaba que era un buen momento para hacerlo, pero sí que una de las cosas que me sorprendió fue cómo el decir en la sociedad actual, oye, dejo mi trabajo en una aparente buena posición en un medio en el que, o en un lugar al que la mayoría de gente quiere ir, no salirse, mucha gente lo recibe como, ostras, ¿qué te ha pasado, no? ¿Qué te ha sucedido, no? Y lo cierto es que, te digo una cosa, Gaitán, aunque me saliese del peor de los casos, no vuelva a encontrar un trabajo en el mundo del periodismo, me recicle y me ponga a trabajar de otra cosa, me salga mal todo, no me puede salir mal una apuesta en la que apuesto por mí mismo y en la que Sí. un poco, obviamente no es lo mismo, ojalá tener esos dineros, pero lo que ha hecho Yabusele ahora de irse a la NBA, no te Sí, puede lo único salir es mal. que tu pensión es peor, ¿eh? No, no, por supuesto, por eso decía que las diferencias, que ojalá tener esa pensión, Claro. pero No, no, yo comparto de verdad. O sea, además estás todavía en una edad en la que puedes hacerlo. Pero cualquier proyecto en el que una persona trabaja para uno mismo, o digamos, sigue su sueño, por decirlo así, uno tiene que intentarlo. O sea, realmente intentarlo es parte. ¿Qué dices tú? Te puede salir bien, te puede salir mal. Puedes volver a Dazón, puedes no volver a Dazón. Coño, pero es que si no lo haces ahora, de aquí 15 años estarías como, es sin duda, que qué pena no haberlo intentado, tal, tal. justo. Yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo, yo te lo dije. Eh, Me parece valiente, pero me parece que es el momento de intentarlo. Sí, o sea, yo fue por varios motivos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el decir, oye, pues tengo 28 años, obviamente me queda
menos tiempo en mi casa del que ya he estado viviendo aquí con mis padres. Y si me voy con mi novia en un año a vivir con ella, pues ya a lo mejor es que con un alquiler, pues a lo mejor no puedo dejar un trabajo si tengo que pagar todos los meses un alquiler, o si quieres o no, pues ya estoy añadiendo, yo en casa colaboro lo que puedo, pero al final somos 5 personas, se reparten las tareas. Si vivo con otra persona, pues a lo mejor tengo que dedicarle más tiempo también a las tareas del hogar. Entonces fue también el decir, vale, es un momento muy bueno, y aunque yo obviamente había cosas de DAZN que en los últimos meses pues no me habían gustado tanto, ha sido un proceso principalmente por mí y de querer apostar yo, porque lógicamente no es que la gente se esté marchando de DAZN en desbandada, ¿no? Y luego también por una cuestión clave en mi caso, y es que yo he aprendido un montón estos 2 últimos años en el equipo de Social, una barbaridad. No podría dar este paso como lo estoy dando sin haber pasado por ahí, lo tengo clarísimo, y me ha venido muy bien también salir un poquito del nicho del básquet para ver cómo trabajan con otros deportes, ver cómo los venden, gente que habla el lenguaje de hoy en día de las redes sociales. Pero al final, más allá de todo esto, de la necesidad de invertir en mí, está la cuestión de que DAZN ha apostado en otra dirección. DAZN, cuando entra en España, tiene el Mundial de Baloncesto que gana la selección, que lo retransmiten ellos, empiezan con la Euroliga. DAZN hoy en día ya no tiene baloncesto en su catálogo de suscripciones. Es cierto que tú puedes pillar el programa este de FIBA para ver los partidos, pero va con un pago dentro de la aplicación, ¿no? Es decir, tú si compras un plan de DAZN no tienes baloncesto, ¿no? El baloncesto ha salido de DAZN. Yo es algo que no critico. Yo de hecho entiendo que no renovasen la Euroliga con el interés mediático que suscita, pero la realidad es que si yo quiero intentar crear mi carrera en el baloncesto, y en concreto en la NBA, y DAZN se ha ido en dirección de fútbol y motor, pues ahí hay una bifurcación en la que nuestros caminos se separan, ¿no? Y no sucede absolutamente nada, es como es la vida y ya está. ¿Cómo es tu día a día a la hora de crear contenido NBA consumiendo los partidos? Sobre todo viviendo en España, que hay un problema horario importante. Pues yo ya llevo un tiempo abonado completamente al Club del Diferido y voy a seguir ahí abonado, porque si no es más complicado, ¿no? Creo, trabajar aquí desde España. Entonces, y además es cierto que estos 2 últimos años con DAZN han sido diferentes, porque al final pasa de que tu dinámica sea trabajas 8 horas al día con cosas de NBA, trabajas 8 horas al día con Fórmula 1, MotoGP, la Liga, tal, y al final había días que era muy complicado cuadrarlo todo y se pisan cosas y demás, obviamente. Sí. Pero bueno, ahora que voy a estar por libre, sí que para ello tengo más facilidades, ¿no? Entonces tengo muy claro que, hombre, por ejemplo, no soy tan madrugador como Rabinal, que a él le gusta mucho empezar los días a las 6 de la mañana, pero es del club de las 5 de la mañana, Rabinal, ¿eh? Es de... Bueno, él me dijo que llevaba 7 años levantándose entre las 4 y las 6 de la mañana. Sí, eso es cierto. O sea, yo cuando escribo por el grupo, él es el único que contesta por la noche. Cierto, sí. A mí, por ejemplo, cuando currábamos en NBA, nos veníamos muy bien en ese sentido, porque él es más de mañanas y yo de tardes. Entonces, hubo un año, por ejemplo, que él estuvo currándolo entero de mañanas y yo de tardes noches, ¿no? Y la verdad que muy bien. Pero es cierto que ahora sí que he reconfigurado un poco mi horario e intento entre las 8 y las 9 yo ya estoy activo viendo lo que ha pasado en la jornada, y estoy pues 3-4 horas por la mañana viendo partidos, consumiendo todo lo que he podido por la mañana, tirando de los condensed, por supuesto, porque si no es imposible verte todo lo que ha habido. Sí. Si juega de los 8 partidos que tienes, no te vas a ver los 8, pero si en un partido quieres ver algo en específico, pues te pones a ver los cortes de ese partido, de ese jugador, y ya está, para poder verlo, porque al final la prioridad, y es lo que sabemos hoy en día, la prioridad es generar el contenido, crear el contenido. Entonces, si tú te acuestas, que yo lo hacía en la época universitaria, todos los días a las 6 de la mañana viendo NBA, y te levantas aquí en España y te levantas a las 12, 1 del mediodía, estás perdiendo una serie de horas que son claves contra tus rivales. Y lo que hablábamos antes, tú compites con la gente, contra otras personas. Si tú no les das por la mañana X información, se la va a dar otra cuenta y se van a ir a esa cuenta. Entonces, bueno, tienes que intentar estar ahí, pero también debo decir, Gaitán, que nos centramos mucho siempre, y a mí me pasa también, en el día a día. Es muy difícil sacar rentabilidad del día a día en una competición como la NBA, que tiene tantos partidos, tantas jornadas y que dura tantos meses.
No es como la NFL que dices, oye, pues tienes partidos, tienes una temporada regular Cada muy una vez a corta. la semana. Eso es, pum, 2 días. O Fórmula 1, ¿no? Que tienes 3 días de eventos y se acabó. Pues si tú eres una cuenta de Fórmula 1, sabes que tienes que estar en los eventos. Y creo que en NBA en muchas ocasiones nos centramos siempre en el día a día y dejamos de lado el medio plazo, el largo plazo, contenido un poquito diferente, que creo es lo que te puede dar mejor rédito. Creo que construir un modelo del día a día es algo complicado de sostener en el tiempo. Me estabas diciendo que eres del club de los no madrugadores, pero de la mañana. Por ejemplo, lo hablaba con Sergio. Esa mañana yo la pierdo, porque yo duermo a esa hora, evidentemente, que es cuando España empieza a consumir, que ha pasado con Luka Doncic esta noche, que al final lo dices tú. Hay que pensar en el medio y largo plazo, pero el corto plazo sigue siendo relevante, sobre todo a la hora del contenido diario. ¿Cómo crees que se cubre la NBA? Y si crees que se hace bien, se hace mal, o qué cambiarías en general, sobre todo del día a día, creo. Bueno, es que al final depende de dónde hablemos, ¿no? Si tú estás cubriendo la NBA en Marca, en AS o en un medio generalista, pues al final los intereses van obviamente a los grandes nombres, a los grandes focos, y tienes que escribir de Luka Doncic, de Los Ángeles Lakers, del nombre que esté fuerte, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó también la temporada después del Mundial. Por ejemplo, ahí estuvo Sí. en auge Ricky Rubio, ¿no? Justo con los Suns, hace una muy buena temporada, viene de ganar el MVP. Entonces, ahí yo noté que yo me sentía contento porque era la primera vez que escribía sobre los Phoenix Suns en un sitio así más general y a la gente le interesaba, pero entiendo que hay contenidos que no tienen cabida ahí o que pueden tener cabida pero que no van a funcionar, que si los llevas a otro formato, como puede ser un canal de YouTube específico, sí que te pueden funcionar. Entonces, creo que depende mucho. Si se cubre bien o se cubre mal, creo que es una pregunta complicada. Creo que hay mucha gente haciendo cosas muy chulas. Creo que ha crecido en una dirección muy positiva, porque mira, por ejemplo, Italia. Italia es una liga que tuvo varios NBAs y allí la NBA no ha terminado de cuajar tanto. Aquí nosotros tuvimos nuestra época top de los jugadores españoles, llegó mucha gente y ahora que solo tenemos a Aldama y que es un jugador además bastante desconocido, que está en Memphis y es un jugador de rol, la NBA se sigue muchísimo, y se sigue muchísimo porque la gente ya no sigue al español que está allí, ¿no? La gente quiere saber, pues por supuesto Luka Doncic es un ancla enorme y ahí nos asegura los próximos 15 años, pero sabes que la gente pues ya se quiere enterar de los grandes nombres, ¿no? Y quiere saber qué es lo que está sucediendo en líneas generales en la NBA, y creo que eso es algo muy positivo para la gente que se dedica a ello, vaya. Sí, sí que es cierto que los españoles sirvieron como de puente de entrada, pero que una vez la gente había cruzado el charco, por decirlo así, ya se acercaron a una franquicia, a otro jugador que no tuviera por qué ser español, y sí que es verdad que se ha creado esa cultura NBA, que sí que todavía creo que tiene que crecer, o sea, todavía hay muchas cosas que cambiar. Sergio, por ejemplo, explicaba que considera que se cubre todavía como si fuera un highlight gigante la NBA, como mira este mate, mira esta pelea, mira esto, pero es verdad que tenemos esa ventaja respecto a Italia, por ejemplo, respecto a Francia, que ahora mismo es un buen Wembanyama gigante todo. Sí. Creo que hay cosas a cambiar, creo que hay cosas a mejorar, pero aquí la gran pregunta es, ¿el público pide eso o el público Justo. consume eso porque es lo que se le da? Yo creo que es casi siempre lo que demanda el público, y esto lo he hablado con otros periodistas y, por ejemplo, Gonzalo Vázquez, que para mí es el número uno y siempre ha sido como el ídolo de periodismo NBA, por lo menos el que yo siempre he tenido. Y cuando yo hablaba con él de este tema, él también es de los que piensa que es lo que demanda la gente, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos podemos flipar un poco con la parte de educar a la audiencia. Creo que por cierta parte sí que se puede hacer, en el sentido de que tú des un contenido de calidad o que cuides tu contenido, pero la gente pide lo que la gente pide, y la realidad es que a lo mejor yo creo que tú tienes que intentar que el éxito no está tanto en llegar al nicho, que es el 1%, y que está genial porque es la gente más fiel, es la gente con la que más conversaciones profundas vas a poder tener, y mola un montón. A mí me encanta cada vez que
me voy a un plan random. Hace unas semanas era la despedida de un amigo que se iba a trabajar este año fuera, y un colega suyo, súper friki de la NBA, que se había escuchado algún podcast y estuvimos hablando y tal, y te pones a hablar ahí de fricadas y de la rotación de Sacramento, de si han mejorado o no con DeRozan. Pues bueno, eso a mucha gente no le interesa, ¿no? Y creo que el verdadero éxito es no tanto conquistar a ese nicho, que es un 1%, sino tratar de conquistar a la masa. Y una vez hayas conquistado a la masa, ya intentar darles de forma progresiva pues un contenido más cuidado y que seguramente van a saber cuidar. Y yo creo que, por ejemplo, ahí Drafteados, que es el ejemplo perfecto de conseguir precisamente eso, de conquistar a la masa al 99%, yo sí que veo en ellos, digamos, también que en el momento que han conseguido los accesos, un estatus ya muy top, su contenido tiene contenido de muchísima calidad. Tienen contenido con invitados muy top, nombres muy top, preguntas muy buenas, saben lo que quiere la gente. Entonces, yo creo que la verdadera fórmula no es tanto tratar de educar, sino el decir, oye, yo tengo que tratar de conquistar a la masa, al público general de este lugar, sea cual sea NBA, sea videojuegos, sea música, sea fútbol, me da igual. Y una vez ya hayas conquistado una masa importante, tratar de darles un contenido que sea de calidad y que precisamente al ser gente que no es tan nicho, seguramente van a valorarlo mucho más, o enseguida te van a decir que es un contenido de calidad. Es una muy buena reflexión, creo. Y no lo había pensado así. Yo lo pensaba al revés. O no lo pensaba, pero lo entendía al revés. Y tiene mucho sentido. Por eso tú estás mucho más preparado para la aventura que vas a empezar que yo, claro. Pero no lo había imaginado. Sí que comparto lo de Drafteados. O sea, sí que creo que son la referencia a nivel alcance. Personal, profesional y de público. Pero una de las pocas cosas que aprendí en la carrera, que además fue en primera carrera, es que un profesor que era periodista nos dijo que se entienda esto con respeto, ¿vale? Pero todo lo que hagas, escrito, podcast, vídeo, audio, lo que sea, tienes que imaginar que tu audiencia no sabe nada del tema. Son tontos. Sí. Claro, eso a mí, personalmente, se me da muy mal. Porque yo hago algo muy técnico, generalmente. Se me da muy mal bajarlo al mínimo. Y es lo que dices tú. Hay otros que lo han hecho mucho mejor y que han llegado mucho más lejos. Pero de verdad, es una muy buena reflexión y es no opuesta, pero muy diferente, por ejemplo, a lo que hablábamos con Ravina en el último podcast. Vale, las dos últimas tuyas. Tú has estado en All Stars, si no me he equivocado. Has estado en... Sí, estuve en el de Chicago. En el de Chicago. ¿Has estado en el partido de París, estuviste? No, ahí no pude estar. Bueno, es Francia, tampoco te pierdes nada, ¿eh? Y luego estuviste en los Mavericks este año, en Madrid, ¿verdad? Sí, estuve aquí en Madrid, vale. Sí. Si pudieras elegir un sitio, una oportunidad, un trabajo, un evento, ¿qué te gustaría cubrir? Hombre, a mí siempre me ha gustado mucho, digamos, y es algo que me gustaría conseguir en algún momento, poder comentar partidos de NBA, es algo que me encantaría. Pero te diría que cada vez me llama más la atención lo que es trabajar dentro del mundo del deporte en sí. Es decir, y lo hablaba con una compañera de Dazón que ya es de MotoGP. Hablábamos porque ella había tenido oportunidades para cambiar a trabajar dentro de equipos de MotoGP, ¿no? Y cada vez veo más atractivo y con un punto como que me seduce más de intentar meterte dentro del mundo del baloncesto, que hay diferentes formas, no como entrenador, que también es, si hablábamos de precariedad, es un mundo incluso más precario y más complicado que el de periodismo y comunicar, pero es también algo que me llama la atención, ¿no? El tratar de meterte dentro del deporte en sí y que tú formes parte de las personas que están moviendo las fichas del tablero de ajedrez. Es algo que me llama la atención bastante. Ahí ya no sabría tanto orientártelo, pero por ejemplo un muy buen escenario, y ahí coincido 100% con Rabinal, para ir a hacer networking, charlar con gente, ver cosas, irte a comer, irte a tal, irte se me va ahora el nombre, irte a una Summer League, irte a el proceso previo al draft de las pruebas físicas, justo, que se me había ido el nombre. Creo que esos son escenarios muy buenos donde vas a poder conocer mucha gente, moverte y tal, y que ahí
ves que hay gente que tiene trabajos, evidentemente desde fuera solo ves, digamos, el brillo o lo que te llama la atención, ¿no? Luego Claro. no conoces lo que pueda tener de parte más pesada que tienen todos los trabajos, pero sí que me seduce por el trabajar dentro del baloncesto, no ser tú el que lo cuenta, sino el que lo está viviendo. Ya, es que tú eres muy bueno hablando con la gente, tío. De verdad. Yo, por ejemplo, soy malísimo en networking. Pero malísimo. O sea, negativo. Eso es algo que odio desde la carrera. Pero, bueno. Entonces, en 5 años, ¿dónde te ves? Qué difícil. Claro. Eh, Si es- fuera fácil, esto sería No, otro claro. podcast diferente. Si fuese fácil sería lo mismo no estaríamos aquí. Claro. Pero bueno, además me gusta porque me lo preguntó justo mi jefe, ¿no? En una de las conversaciones que hemos tenido en los últimos meses, me ofrecieron un curro de una cosa de NBA que rechacé y que justo cogió el amigo de un amigo y me contaba ayer que pues no ha salido bien el experimento y, y me dijo mi jefe, ¿dónde te ves en 5 años? Y hombre, para mí lo ideal sería conseguir que toda la parte de lo que estoy montando, que la parte de podcast, canal de YouTube, me genere un dinero, lógicamente. No te digo, hombre, todo lo que puedas ganar, por supuesto, aquí somos ambiciosos, pero eh, si yo con esa parte y con algo más que pueda sumar, quiero ponerme también a hacer contenido orientado hacia el mundo del entrenamiento, porque es una parte que me gusta mucho, pero más orientado a ser yo entrenador individual, no entrenador de un equipo. Si consigo sumar por ahí, también estoy intentando crecer en la parte de convertirme yo en asesor de comunicación, por así decirlo, y de hecho estoy preparando un primer artículo para publicar en LinkedIn, que estoy ahí hablando con un profesor de mi universidad de una serie de cuestiones que le quería preguntar. Si consigo que todas esas partes me den para vivir y vivir alrededor de crear contenido, analizar baloncesto en mis plataformas y complementarlo con alguna otra cosa, si consigo eso en 3-5 años, fantástico. Luego ya el siguiente capítulo. Pero ese es un poco el objetivo ahora mismo con todo este proyecto. Mucho, mucho más preparado que yo, ¿eh? Lo de tu plan en los próximos 5 años, me refiero. Bueno, no sé qué decirte porque no sé tampoco lo que tienes tú en la cabeza, pero me pasa también que tengo demasiadas y a Ya. veces pierdo un poco el foco. Eso me suele pasar bastante. Ahora, mi plan para aquí 5 años es mantener a mi hijo vivo. Es lo único que me he marcado ahora mismo. Es muy básico, pero muy difícil también. Pero me refiero, no, que tienes, o sea, no me esperaba ese abanico de. No de opciones, porque todas van de la mano, ¿eh? Bueno, todas son paralelas, pero Ujú. ese abanico de alternativas de aquí 5 años, realmente. Me sorprende. Me, Y me- por eso me gusta que te abras. Sí, no, yo me gusta abrirme y además a mí me gusta mucho filosofar con mis amigos y tal y charlar, a mí me encanta. Y como sabes me gusta mucho hablar, entonces no, por ahí no tengo problema y por ejemplo estuve también consultando la parte de ser agente de FIBA, o sea, tener la licencia de agente FIBA. Estoy haciendo ahora un máster de inteligencia artificial aplicado al mundo del deporte, entonces, bueno, es un periodo ahora que Wow. quiero aprovechar un poco en general para crecer todo lo que pueda y si no consigo de todo lo que del podcast, del canal, si no consigo con eso vivir, bueno, pues buscar de nuevo trabajo y tratar de hacerlo desde una mejor posición en la que estaba cuando me marché de Dazón. Pues desde aquí sabes que tienes como mínimo una persona que va a estar escuchando el podcast. Aunque los anuncios sean siempre del Partido Conservador de Ontario, siempre, te lo juro, siempre voy a escucharlo. Y coño, yo lo he dicho antes en la introducción que tú no has escuchado. Creo de verdad que eres el mejor podcaster de baloncesto en español. Te lo he dicho en privado, lo he dicho en público, lo he repetido. No tengo ningún problema en decirlo. Envidio mucho tu voz. Envidio tu brazo derecho porque me duele el mío de aguantar al bebé. Y te deseo toda la suerte del mundo, Nacho. Pues como te digo, siempre te lo agradezco mucho. Sé que si insistes tanto es porque lo dices de verdad, entonces lo, Sí, lo sí, sí. agradezco, lo agradezco de forma sincera. Y nada, pues ahí lo que queda es el día que nos veamos, nos hacemos primero un entrenamiento de bíceps y luego nos tomamos una cervecita. Vale, me parece perfecto. Es un buen trato, tío. Cuídate mucho, Nacho. Un abrazo muy grande. Un abrazo.